¿Qué tal, amigos del Ajolote Ilustrado? En esta ocasión vamos a leer un texto de Ignacio Manuel Altamirano, incluido en el libro Crónicas, tomo 1, es el volumen 7 de sus obras completas, que fue publicado este libro por la Secretaría de Educación Pública de México en una primera edición de 1987. Vamos, es un libro que, bueno, muy interesante, y en el que hubo todo un comité editorial, en fin. Aquí también hay que mencionar que vamos a la nota introductoria, que es muy larga, pero me encantaría leerla en otra ocasión, es de Carlos Monsiváis. Y bueno, me voy directamente a leer una crónica de la semana que corresponde a la fecha 22 de mayo de 1869, publicado por primera vez en el Renacimiento del día 22 de mayo de 1869. Nota del editor. Vamos a empezar. Dice así: el maestro mexicano Melesio Morales, sus triunfos en el Teatro Pagliano de Florencia, su llegada a México, concierto que le será dedicado en el Teatro de Iturbide, y luego la zarzuela. El acontecimiento más notable de la semana ha sido la llegada del joven maestro mexicano don Melesio Morales, a quien su ópera Hildegonda ha hecho ya célebre en el mundo musical. Las noticias del triunfo que en la representación de esa obra obtuvo en el Teatro Pagliano de Florencia y precedieron al maestro en México fueron tales y tan unánimes que no era de extrañarse que su llegada llamase vivamente la atención pública. En efecto, los periódicos más acreditados de esta ciudad han reproducido a porfía las revistas musicales publicadas en la capital de la Italia, en las que se da cuenta del gran éxito que coronó la representación de Hildegonda, y en que se hace completa justicia al relevante mérito del maestro mexicano, a quien no vacilan en comparar los inteligentes con Mercadante. México se ha regocijado con este triunfo y se enorgullece de contar entre sus hijos al atrevido joven que, dejando los patrios lares, ha ido a la tierra clásica de las bellas artes a probar que también en México hay genio, y ha logrado arrancar una rama de ese mismo laurel con que se han ceñido la victoriosa frente los Rossini, los Bellini, los Petrella y los Verdi. La gloria de Morales refleja de lleno sobre su patria y viene a confirmar lo que se ha dicho varias veces hablando de la disposición de los mexicanos para la música. México es la Italia del Nuevo Mundo. En efecto, los hijos de este país tienen una organización privilegiada para cultivar el arte divino, y desde el humilde hijo del pueblo que improvisa canciones populares para expresar su amor, su odio, sus alegrías o sus penas, hasta los inspirados maestros que han enriquecido el mundo musical con grandiosas creaciones que no desdeñarían los laureados compositores europeos. Todos los que comprenden la música, todos los que sienten la belleza de la armonía, demuestran con su talento que son dignos de su reputación. Si esto se debe a la dulzura del clima o a la índole especial de la raza mexicana, no sabremos decirlo. Pero el hecho es así, y cada día que pasa trae consigo un acontecimiento que viene a augurar al país un porvenir artístico magnífico y brillante. Nuestra patria puede presentar ya en el catálogo del arte los nombres de Luis Vaca, de Paniagua, del Viejo Gómez, de Bernstein y, sobre todo, de Melesio Morales como compositores. Puede poner al lado de Lis y de Lübeck a León, a Siliceo, a Valderas, al joven Julio Ituarte, a Contreras, que son ejecutistas de primer orden, al mismo tiempo que compositores de sentimiento. Puede presentar la marcha Zaragoza de Aniceto Ortega y preguntar a los pueblos guerreros de Europa si poseen entre sus himnos patrióticos o sus tocatas triunfales algo que vive con más poder en el alma, algo que excite el sentimiento guerrero con mayor fuerza, algo que haga buscar el combate con más entusiasmos que esa marcha Zaragoza, que brotó del cerebro de Ortega como un incendio para vaciar los corazones, para dar sed de gloria y de muerte y para salvar a un pueblo. La marcha Zaragoza es la marsellesa de México, y de hoy en más será siempre nuestro toque de arremetida. La inspiración de Ortega es hija de la victoria y no del dolor, y por eso sus armonías todas no se traducen en lamentos ni en quejas, sino en gritos de alegría, en acentos de triunfo, en arrebatos de entusiasmo. En la marcha Zaragoza se ve, no un pueblo que vacila y que se anima para combatir, sino un pueblo que camina erguido, soberbio y vencedor sobre el campo sangriento del combate y entre los cadáveres del enemigo aniquilado.
Aniceto Ortega puede envanecerse de haber inventado para su patria un arma poderosa e invencible. Por eso, cuando pensamos en esto, sentimos mucho que algunas torpezas de que no es responsable el pueblo mexicano, sino algún amante de la novelería, nos hagan aparecer como convencidos de nuestra incapacidad para crear composiciones patrióticas. Semejantes torpezas no se comprenden ni se explican sino diciendo que somos muy inclinados a desdeñar lo nuestro, muy afectos a admirar lo extranjero aunque sea inferior, y muy propensos a la idolatría, que es la más estúpida de las ceguedades. Que en nuestro país puede haber un genio deslumbrador, pues nosotros nos apresuramos a taparle con el manto del desprecio, para correr a ponernos de hinojos delante del primer recién venido de Europa, a quien no conocemos, pero en cuya superioridad creemos a pie juntillas porque así lo aseguran unos cuantos papeles públicos. Estamos acostumbrados a creer en las decisiones de la autoridad, repugnamos el libre examen, hacemos aplicación de nuestros principios religiosos a todas las cosas y callamos cuando en la región por donde nace el sol hay alguien que nos grita que creamos sin discernir. Desde que un papa tuvo que declararnos hombres para ser considerados como tales, no parece sino que de Europa deben soplarnos las opiniones, las creencias, el buen gusto y la simpatía o la antipatía. Hasta nuestros artistas distinguidos deben ser bautizados en aquellas fuentes de saber y de cultura para que adquieran celebridad. Esto es ridículo en fuerza de ser absurdo. Verdad es que de día en día desaparecen tan insensatas preocupaciones, pero todavía las hay. Todavía vienen a arraigarse en el alma de gentes que debíamos suponer ilustradas y amantes de su país. Todavía, una que otra vez, asoman su cabeza entre las plantas fecundas y lozanas de la nueva era de progreso y de patriotismo que estamos atravesando. Así, por ejemplo, próximo estaba el día 5 de mayo. Era preciso que se compusiera un himno para celebrar las glorias del inmortal Zaragoza y del valiente ejército vencedor de los franceses. Entonces, en el ayuntamiento de la capital, compuesto de personas realmente ilustradas e insensatas, se levantó una voz. ¿Se trata de un himno patriótico? ¿Se trata de una música nacional? ¿Se quiere que haya una pieza que pueda cantar el pueblo mexicano para solemnizar sus triunfos? Pues entonces es preciso recurrir al maestro don Joaquín Gastambide, que, como es español, es la persona más a propósito para el objeto. Y diciendo y haciendo, se corrió en pos del señor Gastambide, pidiéndole que se dignara poner música a un himno nacional, cuya letra se había encargado al joven poeta don Justo Sierra. El autor de Catalina de Rusia se prestó con la mayor deferencia a obsequiar los deseos del ayuntamiento, pero debe haberse sorprendido grandemente al escuchar semejante solicitud. Ya se ve, en su tierra, en la altiva España, es seguro que a nadie se le habría ocurrido una idea más antipatriótica y más necia. Si en España, para tener un himno al 2 de mayo, no se hubieran encontrado maestros españoles que le pusieran música, es indudable que, aunque hubieran estado en Madrid Rossini o Verdi, habrían preferido los españoles contentarse con una malagueña o con una gallegada, a cantar un himno nacional cuya música fuera obra de un extranjero. Y a fe que habrían hecho sensatamente, pues hay cosas que no deben ser sino exclusivamente nacionales, so pena de que pierdan su mérito. Un himno patriótico debe ser tan nacional como la bandera. Todo el mundo ha creído que fue una solemne torpeza la de acudir al maestro Gastambide, muy respetable y muy afamado, por cierto, pero que no es mexicano, para que él se sirviera a enriquecernos con un canto nacional. Parece que el mismo maestro lo extrañó mucho y preguntó, sin intención de ofender y solo porque no le parecía posible, conociendo el carácter músico de los mexicanos, si no había en la capital un profesor capaz de encargarse de la obra que se le encomendaba a él. Tuvo muchísima razón si en efecto hizo tal pregunta, y en esto no hizo más que inspirarse en sus sentimientos de español y de patriota. Pero el apreciable maestro no debe dudar de que aquí haya quien componga no solo himnos, sino algo más difícil y más científico, solo que no se le busca. En México existen Valderas y León, Ortega y Valle, Contreras y Siliceo, a quienes pudo ocurrirse fácilmente, y el haber tenido que pedirle a un extranjero lo que pudo obtenerse del talento mexicano, debe atribuirse a la falta de sentido común de no sé quién que lo propuso en el ayuntamiento de la capital para honra y gloria suya. Este no sé quién, apasionado como un loco de la zarzuela, atropelló por todo, olvidó todas las consideraciones que hemos aducido, desdeñó a sus compatriotas y, entusiasmado con los coros de cosacos de la Catalina y con las de moros y cristianos de la conquista de Madrid, no quiso que su patria tuviese un himno, si no era del autor de aquellas dos obras.
Muy bien, así sucedió y nada se dijo en contra, porque suele acontecer que a lo dispuesto por un regidor no se contesta por el público más que amén. Pero nosotros, estimando como estimamos personal al señor Gastambide, y sin discutir por un momento su bien conquistada reputación artística, nos permitimos manifestar que, como canto nacional, preferimos el jarabe y el sombrero ancho, y aún el Etzonzopitzahuac, a su himno y a todos los himnos del mundo que hayan compuesto los príncipes del arte musical. Debemos no olvidar que ya antes de esta época se cometió la misma torpeza, pidiendo también una marcha nacional al pianista alemán Herz, a quien la compuso y la dedicó a México, lo que no le impidió sin embargo ir a ofrecerla a otros países. Pero aquí se tocaba hasta 1863 como una marcha nacional siempre que se presentaba el presidente de la República, y debemos dar gracias a Aniceto Ortega por haber compuesto su marcha a Zaragoza, pues de otro modo aún seguiríamos oyendo la del maestro alemán. Así es que en el país de la música y de los músicos se piden las piezas nacionales a extranjeros. Hay también que añadir que la música de nuestro himno nacional más popular es también obra del catalán don Jaime Nuno. Precisamente por estas amargas consideraciones, ha sido para nosotros más grata la ovación que se hizo al joven maestro Morales a su llegada a la capital, pues prueba que el desconocimiento del mérito mexicano no es obra del pueblo, sino de los otros. El pueblo ama sus glorias y los proclama y adora con fanatismo. Melesio Morales, después de sus triunfos en Italia, pensó en volver a su patria, trayendo inéditas dos nuevas óperas, de las cuales, particularmente de Carlomagno, hace grandes elogios desde París el inteligente crítico musical Alfredo Bablot, que las conoce. Bablot dice que, hablando con imparcialidad, la música de Morales en Carlomagno solo es comparable con la de Guillermo Tell de Rossini. Apenas se supo que llegaba a México Morales, cuando la Sociedad Filarmónica se preparó a recibirle dignamente, pero ni ella ni nadie creyó que el pueblo de Capital secundaría con tanto entusiasmo sus esfuerzos. El día 13 del presente mes, una comisión de la Sociedad Filarmónica Mexicana, compuesta de los socios profesores Valderas, León Melet, Contreras, García y Cubas, Muñoz Ledo, Larios y Tuarte Julio, Fernández, Montes, Chavarría y Tuarte Daniel, de los socios literatos Elizaga y el que esto escribe, y de otros cuyos nombres no recordamos, a cuya cabeza estaba el presidente de la sociedad, doctor don Gavino Bustamante, partió de México para Pisaco, ocupando un vagón que la empresa del Camino de Hierro dedicó expresamente a este objeto. A la dicha comisión se agregaron otras varias personas que por su amistad a Morales quisieron ser las primeras en darle la bienvenida. La apreciable señora de Melesio y su niño, así como otros deudos, eran de la comitiva. Llegado el tren a Pisaco, el maestro vino a encontrar a sus amigos. Este momento de saludo al que tanto tiempo hacía estaba ausente de la patria, fue solemne y tierno. Inmediatamente después, todos pasaron al vagón especial, y allí el que escribe estas líneas, por encargo de sus compañeros de comisión, dirigió unas palabras al ilustre compositor, dándole la bienvenida y anunciándole que la ciudad iba a recibirle con cariño y entusiasmo. Melesio no contestó, conmovido como estaba fuertemente, y a fe que había 1000 motivos para ello. Volver al país natal que ha dejado de verse por espacio de 4 años, encontrarse en los brazos de una esposa querida y buena, recibir los besos de un hijo a quien se dejó pequeño y a quien se encuentra crecido ya, hallarse entre los viejos amigos de la juventud y del estudio, recibir las manifestaciones de la admiración de un pueblo al que uno pertenece, en suma, sentirse halagado por la gloria y por la fama, todo esto capaz de hacer estallar el corazón. El joven maestro fue demasiado fuerte en no sucumbir ante tamañas sensaciones. Pero a este primer instante y en marcha ya el tren para México, siguieron las conversaciones sobre los trabajos sufridos en Europa, sobre las contrariedades que hubo para la representación de Hildegonda y sobre los beneficios que el artista recibió de algunos compatriotas en Europa, cuando abandonado y extranjero no tenía más recursos que su talento y su constancia. Nosotros escuchábamos atentos y curiosos, pero llegó Melesio al asunto de su triunfo en el Teatro Parigliano, y entonces, sin anunciárnoslo con esa vanidad que estamos acostumbrados a observar en otros, y sin referirnos uno solo de los detalles que ya conocíamos por los periódicos de Florencia, nos dijo sencillamente: la pobre Hildegonda se salvó casualmente. He ahí cómo nuestro modestísimo compositor habla del éxito colosal de su ópera.
La virtud de la modestia es la corona de su genio, y ella le hace brillar más todavía. Melesio Morales es muy conocido en México, pero para los que no lo conocen y, sobre todo para nuestros lectores de los estados, no estará de más la descripción de su persona. Es un joven como de 30 años, de estatura regular y más bien pequeña que grande. Trigueño, de fisonomía dulce y grave, pero en sus ojos negros y llenos de vivacidad se descubre luego la mirada del pensador y del hombre de genio. Por lo demás, parece robusto y de una fuerza regular. A pesar de su exterior grave y serio a primera vista, Melesio es alegre, jovial, decidor y amante de las bromas, que sabe salpicar con no pocos dichos agudos. Sus viajes, su trato con tantos hombres ilustres, sus trabajos y el esfuerzo constante de su espíritu para sobreponerse a los obstáculos de que ha tenido sembrados camino, han dado a sus observaciones un fondo de juicio y de autoridad que se respeta a través de la excesiva modestia con que él se apresura a corregir sus opiniones personales. En suma, Morales no parece un compositor distinguido y a quien la celebridad pudiera haber dado orgullo, sino un discípulo tímido y que habla para que le enseñen. Si no viniera de Europa, presidido ya por una justa nombradía, la modestia y el encogimiento habrían sido en su patria sus peores enemigos, porque aquí solo tienen éxito para ciertas gentes las reputaciones que se anuncian con repiques de misa mayor. El tren llegó al paradero de Buenavista. Francamente, no esperaba la comisión que sus anuncios publicados en México desde el día anterior produjesen tan viva curiosidad. Se creía que el recibimiento sería solemne, pero no tan pomposo ni tan magnífico. El gentío era inmenso, y solo se veían oleadas de cabezas humanas invadiendo la plataforma toda donde se hallan las casas de la estación y los lugares adyacentes. Como 400 carruajes allí había también, ocupados por las familias más distinguidas de México. 3 músicas militares situadas en la plataforma tocaron, al llegar el tren, el himno nacional y dianas. El maestro Morales asomó a la puerta del vagón y tan pronto como la multitud le distinguió, atronó el aire con vivas a México y a Melesio Morales, que no pudo escucharlo sino en una profunda emoción. Él a su vez saludó al pueblo con toda la ternura, con todo el entusiasmo del que vuelve a su patria y es recibido con triunfo. En triunfo. Luego salió apoyado en el brazo de 2 amigos, pero la muchedumbre amenazaba sofocarle y tuvo que volver al vagón para reponerse e intentar la salida por el otro lado, menos lleno de gente. Aquello era un asedio formal. Por fin, el maestro, siempre acompañado de sus 2 amigos, salió por la puerta del vagón opuesta a aquella sobre la cual se precipitaba la multitud. Esta, tomando a un caballero que llevaba un sombrero de bejuco por Melesio Morales, comenzó a abrazarle y a vitorearle y a sofocarle. El desgraciado protestaba contra tal ovación, pero la multitud es furiosa y ciega en sus odios y en su amor. Aquel caballero hizo una peregrinación dolorosa desde el vagón hasta la casa de madera. Entretanto, Melesio, apenas conocido por unos cuantos, atravesaba más tranquilamente por un costado de la plataforma y se dirigía por entre un dédalo de carruajes en busca del que estaba preparado para él. No pudo encontrarlo en aquel momento y se vio obligado a retroceder. Las familias que ocupaban los carruajes y que tenían fija la vista sobre la plataforma entre la multitud clamaban ruidosamente el nombre del compositor. Al mirar con indiferencia al principio aquel joven moreno, vestido de negro, que pasaba rápidamente sonriendo, pero densamente pálido y como huyendo, no por menos de concluir por fijarse en él y sospechar que fuese el objeto de la ovación popular. No faltó quien le señalara por fin, diciendo: «Ese es Melesio Morales, ese es Melesio Morales». Un instante después la muchedumbre se lanzaba como un torrente tumultuoso desde la plataforma y en breve el maestro se vio rodeado y vitoreado por todas partes. No hubo remedio, había que entregarse a la furiosa admiración del pueblo. Melesio se vio obligado a subir en un carruaje y a dar la orden de partir, pero la multitud pretendió quitar las mulas y arrastrar ella la carretera abierta. Esto repugnó extraordinariamente al joven maestro, suplicó, instó, se valió de los amigos a quienes había invitado a acompañarle en el carruaje para que obtuviesen que semejante deseo no se llevase a cabo. Todo fue inútil. Nuestra gente no comprende todavía, como debiera, la dignidad de un pueblo republicano. Todavía, después de tantos años de lucha para hacerle comprender lo que vale, se acuerda de las maneras degradantes que le enseñaron en tiempo de Santana como fórmulas de entusiasmo y de afecto. No tienen en verdad la culpa estos infelices hombres de la clase pobre de su abyección, sino los infames que le hicieron creer que para manifestar adoración era necesario convertirse en mulas. Esa tarde, los amigos de Morales decían, hablando a la muchedumbre,
que repugnaba a los corazones republicanos ver a ciudadanos libres convertidos en bestias. Pues queremos ser bestias, respondían. A esto no había más que bajarse del carruaje, pero la multitud se opuso también y entonces no hubo más recurso que resignarse. La comitiva se organizó como fue posible, pues como se comprenderá, luego se apoderó del mando el primer jefe de pelotón que tuvo más audacia. El carruaje de Melesio iba adelante. Seguíale una numerosa cabalgata y después desfilaban los centenares de carruajes que habían ido a Buenavista. De este modo, entre aclamaciones inmensas, atravesó Melesio las calles principales de la ciudad hasta su alojamiento, en casa de su suegro, el señor Landgrave, calle de la Aduana Vieja. La entrada de Morales a su ciudad natal no pudo ser más brillante ni más grandiosa, y tuvo de superior a las entradas triunfales de los caudillos militares, que fue obra del entusiasmo y de la espontaneidad. Nadie dictó órdenes para ella, ni se necesitaban, y por la primera vez, quizás, el genio se ha visto elevado en México a la altura del poder y de la fortuna. Semejante hecho quedará consignado eternamente entre los sucesos verdaderamente raros que han tenido lugar en esta última época. Sea para bien. Dentro de pocos días, la Sociedad Filarmónica dedicará una función solemnísima al recién llegado en el Teatro Iturbide. El programa, apenas conocido todavía, es seductor. La función contendrá novedades de primer orden y desde hoy auguramos que habrá sendas dificultades para obtener un asiento en aquel elegante teatro. El himno de Melesio titulado Dios salve a la patria, la ovación al distinguido maestro y otras cosas muy tentadoras. He aquí lo que veremos esa noche los que tengamos la fortuna de asistir. Concluiremos nuestra crónica diciendo que la zarzuela sigue desvelando a unos cuantos que necesitan su poco de boletos para hacer la digestión y dormir. Es mucha zarzuela la que hay en México y para corromper el buen gusto es ya suficiente. Bien, aquí concluye la crónica del 22 de mayo de 1869 de Ignacio Manuel Altamirano sobre, ya lo acabamos de escuchar, una apoteósica entrada o regreso de Melesio Morales a México. Interesantísima. Algo que nunca había ocurrido y que francamente hoy estaba o está en el olvido para el común de la gente, de mucha de esa gente que algún día jaló como mulas la carreta que traía a Melesio Morales. Hasta pronto. Gracias por leer, gracias por suscribirse y gracias por acercarse a ese grande hombre que es Ignacio Manuel Altamirano. Más adelante leeremos algo del Nigromante y de Francisco Zarco, otros dos prohombres mexicanos. Hasta pronto.